Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Cuando Shirou regresó al campamento improvisado que él y Naofumi habían instalado en un claro del bosque cerca del límite del distrito comercial de Melromark, ya era tarde. Demasiado tarde para asistir al sofisticado banquete de la victoria que se estaba celebrando en el castillo de Melromark, aunque eso no le molestaba demasiado cuando consideraba lo exhausto que se sentía. El problema con su esfera de realidad había sido inesperado, pero no era algo que no pudiera solucionar después de un poco de introspección y pruebas. Hasta ahora, estaba contento de decir que su problema había sido solucionado junto con el beneficio adicional de una expansión en su mundo interior y las cosas que lo componían. Ahora había un cementerio literal que se había instalado dentro de su esfera de realidad, lleno de muertos vivientes errantes y bestias confusas de hombres langosta. No había probado si podía invocar a los nuevos habitantes de su esfera de realidad como sus espadas trazadas, pero lo intentaría en otro momento. Lo que importaba era que había logrado que los nuevos habitantes no interfirieran en su proceso de rastreo, interceptando las armas que deseaba rastrear antes de poder sacarlas. En cualquier caso, problema resuelto. Suspirando aliviado por no haberse lisiado inadvertidamente, aún así terminó temblando cuando las implicaciones futuras que recién comenzaban a sentarse. Si las olas de calamidad que causaban caos en la Tierra eran productos de mundos en choque que su mármol de realidad supuestamente podía suprimir asimilándolos, entonces no significaría eso que él era un devorador de mundos. No, ni siquiera antes de eso. Lo que hizo fue lo correcto. Las olas de calamidad fueron producto del choque de mundos separados, que crearon una reacción violenta en la que uno de los mundos probablemente habría sido destruido. Cada punto se fue uniendo gradualmente hasta formar una imagen más grande. Shirou podía considerarse lento a veces, pero de ninguna manera era un tonto. El hecho de que los no muertos y los monstruos langostas hubieran aparecido en su mundo interior significaba que se habían salvado, ¿verdad? Si el mundo anterior en el que residían tenía que ser asesinado por los héroes legendarios que derrotaban al monstruo jefe de la incursión, entonces si él no hubiera intervenido, ¿qué habría sucedido con los no muertos y las langostas? Habrían perecido. Fue así de simple, solo que no lo hicieron. En cambio, ahora eran parte de su esfera de realidad, una magia que se impuso al mundo para manifestarse. Estaba en la naturaleza de una esfera de realidad ocupar y suplantar, por lo que esta secuencia de eventos probablemente fue solo el resultado intermedio de un producto inacabado. Con cada nueva ola que llegaba, si Shirou repetía sus acciones, sería como agregar más y más piezas a una caja de arena que ya era grande. Pero los estaría salvando. Una voz interior susurró en su mente. Los no muertos y las langostas eran una cosa, pero ¿y si la siguiente oleada fuera un mundo compuesto por humanos o seres sensibles similares? Estaría bien cerrar la oleada utilizando el método original y condenar a los habitantes de otro mundo. Tú ya sabes la respuesta. Las olas de calamidad no iban a ser tan simples como se describió al principio en su invocación. Debería compartir sus conjeturas con Naofumi o esperar por el momento hasta estar seguro de todo. Shirou frunció el ceño y aterrizó hábilmente sobre sus pies después de saltar de un árbol distante hacia el claro, donde ya podía ver el refugio improvisado que él y Naofumi habían construido para ellos mismos, Kel y Raptalia. Honestamente, tenían fondos suficientes para pagar una posada o un hotel, pero las políticas de semi-humanos de Melromark y su relativa aversión por el héroe del escudo los habían obligado a permanecer al aire libre. No es que esto fuera algo malo. Había algo en la tranquilidad y el ocio del camping que resultaba relajante de una manera que ningún servicio de posada o albergue podía imitar. Sin los bichos. Sacudiendo la cabeza con ironía, avanzó pasando junto al tendedero que se usaba para la ropa colgada con un alambre de metal asegurado a la rama baja de un árbol y se quedó congelado por un segundo. Allí, frente a él, estaba sentado Naofumi, encorvado sobre una fogata, que atizaba distraídamente un palo con las llamas. Kel y Raptalia no estaban a la vista, pero si el ruido en las tiendas era una señal, probablemente los dos estuvieran dentro. Era tarde, por lo que no era una sorpresa que los niños de su edad ya estuvieran durmiendo. Enarcando las cejas, caminó con cautela hacia Naofumi y se sentó frente a él.
El resplandor parpadeante del fuego iluminó sus rasgos, mientras el crepitar de la madera ardiendo envolvía el aire a su alrededor. ¿No asististe al banquete?, preguntó con cierta curiosidad. Antes de separarse de Naofumi y los demás, estaba bastante seguro de que Naofumi tenía toda la intención de asistir. No, respondió Naofumi engañosamente inexpresivo, dejando abajo el palo con el que había estado avivando el fuego. Shirou tarareó, viendo un extraño matiz de impotencia en el rostro de Naofumi. ¿No dijeron que anunciarían la distribución de la recompensa durante el banquete? Eso es mañana. Oh. Shirou abrió y cerró la boca, la sensación de que algo no iba bien se hacía cada vez más fuerte. ¿Le había pasado algo a Naofumi en su ausencia? ¿Había estado en lo cierto sobre el carácter de esa mujer Mine? Necesitaba probar las aguas. Pensé que querías asistir al banquete, preguntó. Probablemente no fue el tono de su voz lo que provocó la reacción de Naofumi, sino el recordatorio de todo lo cual causó que sus rasgos se torcieran en amargo desaliento. ¿El banquete? ¿Crees que no quería ir? Naofumi se rió entre dientes con tristeza antes de que sus ojos se inyectaran en sangre de repente. Es un poco difícil cuando me confunden constantemente con un proxeneta. No pude soportarlo más y me fui en el camino de regreso. Disculpe, ¿qué? El estupor de Shirou debió haberse notado porque Naofumi inhaló y lo exhaló lentamente, sonriendo como lo haría un buen amigo al compartir una desgracia. Oh, ¿por qué arruinaría la sorpresa? Naofumi se levantó, se distanció y luego llamó a las tiendas. Gel. Miren quién regresó. Hubo una pausa de un segundo, la confusión era evidente en los rasgos de Shirou, y luego el susurro en las tiendas se detuvo abruptamente cuando una figura apareció prácticamente en harapos, moviendo la cola con excitación. Señor Shirou. Los rasgos de la persona eran innegablemente familiares. El tono azul de su cabello hasta los hombros, los caninos brillantes, las orejas de perro y prácticamente todo lo demás excepto un aspecto crucial: las proporciones. Quilla, balbuceó, estupefacto. La niña que estaba acostumbrado a ver apenas medía más que su cintura. Sin embargo, ahora estaba cerca de sus hombros, con una complexión esbelta y un busto bastante conservador que apenas cabía en la palma de la mano. La sorprendente comprensión de que todavía llevaba su ropa de niña, que ahora le quedaba varias tallas más pequeña, llegó a continuación. Su modestia estaba prácticamente cubierta por una fina tira de tela sobre su pecho que aún dejaba su ombligo expuesto, sin mencionar los restos peligrosamente ajustados de lo que alguna vez fueron pantalones. Señor Shirou. Kel saltó sobre él, abrazándolo con tanta fuerza que apenas había logrado mantenerse en pie. Mira, hemos crecido. Shirou se quedó en blanco mientras se concentraba en la palabra nosotros. De la tienda de la que Kel había saltado con audacia, una Raptalia mayor y con la cara roja salió escabulléndose. A diferencia de Kel, ella parecía tener más en cuenta su estado actual, aunque Kel fue criado como un niño, lo que hacía que sus reservas fueran casi inexistentes. El atuendo de Raptalia era incluso peor que el de Kel considerando el tamaño de su busto. Su ropa se había roto igual que la de Kel, pero se había rasgado parcialmente en el centro de sus pechos, dejando atrás algo parecido a un bolero diminuto para su blusa. Lo que quedaba de sus pantalones sin duda llamaría la atención de muchas personas, ya que todo lo que quedaba de ellos eran básicamente los pantalones cortos más pequeños que había visto sobre un trasero respingón y redondeado. Honestamente, en este punto, estaba más cerca de la ropa interior si no fuera por un pequeño mechón de forro interior que llegaba hasta sus muslos. Al recordar lo cerca que a menudo se mantenía Raptalia de Naofumi, Shirou pudo ver la raíz de la vergüenza de Naofumi y su posterior retirada del ojo público a su campamento. El hecho de que Naofumi tuviera la idea de hacer que los dos usaran sus mantas sobrantes como pareos improvisados fue realmente algo genial, ya que no había muchas alternativas disponibles. Sin siquiera considerar si había algún negocio funcionando en el mercado por la noche, la disponibilidad de esas tiendas que atendían a los demi-humanos en Melromark era muy escasa. Sin mencionar la vista del héroe del escudo guiando a Kel y Raptalia por la calle de Melromark. Si la reputación del héroe del escudo ya era mala antes, entonces la vista de esto solo la habría empeorado. Naofumi había tomado una buena decisión al regresar primero al campamento.
Sea buena decisión o no, no explicó nada. ¿Qué está pasando?, preguntó Shirou con expresión seria, mientras que él seguía aferrándose a él. Que él solo lo soltó desanimada cuando Shirou la convenció de que lo hiciera. Su comportamiento era similar al de un cachorro que corre a saludar a su líder de manada después de un duro día de trabajo. Terminé preguntándoles a algunos de los caballeros que vinieron a luchar contra la ola, pero los demi-humanos pueden crecer rápidamente en edad y madurez a través del nivel, explicó Naofumi, haciendo una mueca de dolor. Y subimos mucho de nivel. Dejando de lado su edad física, eso no significa que todavía son niños. Shirou frunció el ceño. Naofumi se rascó la nuca y también frunció el ceño. Aparentemente no. Sus niveles tienen una correlación con su edad física y su madurez. Sí, ya no somos solo niños, dijo él. Señor Naofumi, señor Shirou, somos adultos. Entonces, señor Naofumi, ya no tiene que tratarme como un bebé. Las mejillas de Raptalia se sonrojaron por la agitación, la forma en que miraba a Naofumi cuando dijo esto pasó completamente desapercibida para el héroe del escudo. Y te dije que esto no tiene ningún sentido. Naofumi sintió ganas de arrancarse el pelo. ¿Tenías cuántos? Como 10 años antes de esto. Y ahora eres... creo que 18, 20... adivinó Raptalia, aproximando su edad actual a partir de la afluencia de Exp. Obtuvimos mucha experiencia de nuestro grupo, derrotando al jefe de incursión en solitario y derrotando a muchos monstruos de las oleadas. Creo que soy un poco mayor, ya que antes tenía un nivel más alto que Raptalia. Kiel se animó con orgullo, sus brazos se colocaron sobre su cintura, sus muslos y curvas brillaron bajo la sombra de la luz de la luna. ¿Qué piensa, Lord Shirou? No me fue bien. Ella giró en un pequeño círculo, sonriendo mientras levantaba las orejas. No hay respuesta. Shirou se tomó un momento para asimilarlo todo y terminó frunciendo el ceño en cierto punto, lo que acabó con todo el entusiasmo de Kell. Sus orejas cayeron inmediatamente y su cola cayó entre sus piernas. Señor. Un golpe en la cabeza casi hizo que Kell se mordiera la lengua mientras hacía una mueca de dolor y se frotaba infantilmente el lugar sobre la frente. Está bien, nada de eso, Shirou negó con la cabeza. Dejemos esto en claro, aquí somos iguales. Solo llámame Shirou, aclaró para gran estupor de Kell cuando se dio cuenta de que Shirou en realidad no estaba insatisfecho con ella. Entonces las palabras de Shirou calaron hondo. ¿En serio? Kiel sintió que el corazón le martilleaba en el pecho y una extraña sensación burbujeaba en su estómago, que su padre había dicho que solo estaba permitida para alguien verdaderamente importante para ella. ¿Puedo? No lo acabo de decir. No hay necesidad de títulos entre nosotros. Somos miembros del grupo del héroe del escudo, camaradas, y eso es todo lo que importa. Kell sintió que se le secaba la boca y que un pie hundía el talón en el suelo con timidez, en un gesto que solo Raptalia pudo distinguir de inmediato. Kell se llevó un dedo a los labios, brillantes a la luz de la luna, y con mucho cuidado dejó que el nombre saliera de su lengua. Entonces Shirou. ¿Sí? Shirou. Repitió, esta vez más fuerte, más eufórica, la euforía la hizo marearse. ¿Sí? Jejeje, se rió Kell con franqueza en lugar de responder, dejando atónito a Shirou con lo radiantes que estaban sus rasgos en ese momento. Una amplia sonrisa expuso sus caninos, un fascinante tinte rojizo sobre sus mejillas, mientras miraba hacia abajo para ocultar un rubor. Cerca de allí, Raptalia parecía completamente aturdida por el desarrollo del asunto y miró ansiosamente a Naofumi. Una mano se colocó sobre su pecho para reunir valor, y la otra mano agarraba el dobladillo de su ropa hecha jirones. «Ese señor Naofumi», gritó. Naofumi se giró para mirarla amablemente, dispuesto a escuchar lo que tuviera que decir. Sin palabras. Raptalia. «No importa», dijo, avergonzada, llorando por dentro por su indecisión. Frunciendo los labios, se sentó junto a la fogata frente a todos los demás, mientras una nube de tristeza caía sobre ella.
que él, al notar el estado actual de Raptalia, terminó caminando hacia ella y colocando una mano en su hombro, lo que le dio a Shiro y Naofumi algo de tiempo para ponerse al día. Bueno, esto fue una cosa, suspiró Naofumi, pellizcándose el puente de la nariz por la mortificación de segunda mano al imaginar lo que otros habían pensado al verlo antes. Shiro asintió en silencio antes de sacudir la cabeza y salir de su estupor aturdido. ¿Te ayudaría a sentirte mejor si te dijera que tengo un don? Shiro se rió entre dientes, rebuscando en una bolsa que llevaba alrededor de la cintura justo cuando Naofumi lo miró. Toma, tengo algo para ti, Naofumi. Pasé por allí cuando regresaba y recordé cómo tu escudo resiste las caídas de los monstruos. Sin decir una palabra más, le entregaron a Naofumi una cabeza de serpiente muerta, ennegrecida por las quemaduras y los cortes. Era, sin lugar a dudas, la cola de la quimera de la ola. Pensé que todo había quedado reducido a cenizas. Susurró Naofumi, aceptando agradecido el regalo. No todo, claro, Shiro sonrió con buen humor, dejando que el calor de la fogata le calentara el ánimo. El resto del cuerpo había desaparecido, pero al menos quedaba la cola. Me sorprende que nadie se haya molestado en comprobarlo. Debe haber sido el shock, murmuró Naofumi con ironía para sí mismo. ¿El shock? No lo entenderías. Para Shiro puede haber sido normal presenciar la fuerza de un noble fantasma, pero para todos los demás, era increíble. En cualquier caso, gracias, hombre, sonrió Naofumi, colocando la cola de quimera en la joya que se encontraba en el centro de su escudo legendario. Esta brilló con un verde intenso antes de consumir el material y descomponerlo en motas de luz que se filtraron en la joya. Escudo de víbora quimera. Condiciones de desbloqueo cumplidas. Defensa base. 70. Bonificaciones de equipo. Aumento de brebaje de antídoto. Resistencia al veneno moderada. Efectos especiales. Veneno de serpiente, pasivo. Veneno de serpiente. Envenena a los atacantes. Vaya, realmente tengo que agradecerte de nuevo. Los ojos de Naofumi brillaron mientras revisaba las estadísticas. Sin embargo, un segundo después, recordó lo que solo podría haber sido mejor. Oye, está bien y todo, pero no dijiste que me mostrarías uno de esos fantasmas nobles de tipo escudo. Shiro parpadeó. Recordaba haberle prometido algo así a Naofumi antes de la ola, pero Naofumi nunca había estado tan emocionado ante la perspectiva hasta ahora. Por otra parte, Naofumi acababa de ver de lo que eran capaces los fantasmas nobles. Veré qué puedo hacer antes de la próxima ola, pero no puedo hacerlo ahora. Hubo una pequeña complicación con mi hechicería, y primero tengo que descansar un poco, explicó Shiro. No hay problema, puedo esperar. Naofumi asintió rápidamente, sin querer presionar a Shiro ni nada por el estilo. Estaba agradecido con el hombre como ya lo estaba. Primero, cuídate. Ah, y antes de que me olvide, escuché a Motoyasu decir algo sobre el avance de clase en la iglesia de los tres héroes. Podría ser algo que valga la pena revisar considerando que nuestros niveles son bastante altos, y si nos guiamos por la mecánica del juego, entonces hace tiempo que deberíamos haber avanzado. Avance de clase. Cierto. No eres un jugador. Naofumi se puso una mano debajo de la barbilla mientras pensaba. ¿Cómo explico esto? No creo que sea necesario. La mayor parte de tu terminología no la entiendo y probablemente podamos obtener una mejor explicación del sacerdote de la iglesia. En realidad, esa no parece una buena opción. Naofumi arqueó una ceja. ¿Mala experiencia? No tienes idea, Shiro hizo una mueca. No dudaría en que apareciera otro sacerdote falso. Aún así, no creo que se arriesguen a mentirle a un héroe legendario sobre algo tan importante. Buen punto. Podemos ir a la iglesia mañana por la mañana entonces. Después de conseguir las dos prendas que realmente le quedan, intervino Shiro de inmediato, ganándose un asentimiento aceptable de Naofumi, quien estaba harto de que lo confundieran con un traficante. Buena idea. Kale, Raptalia, a dormir. Mañana nos levantaremos temprano.
gritó Naofumi un momento después. Ahora que Naofumi lo mencionó, ya se estaba haciendo bastante tarde y tenía demasiadas cosas en que pensar. Dejando de lado la cuestión del origen de las olas de calamidad y la implicación de que se derivaron del choque de mundos, todavía tenía una promesa que cumplir con Aultcray antes de la siguiente ola. Apretó los labios y reflexionó sobre este tema mientras preparaba su saco de dormir y se preparaba para dormir. Afuera había bastante humedad y la temperatura era suave, no lo suficientemente fría como para enfermarse, pero tampoco lo suficientemente caliente como para no poder conciliar el sueño. Después de asegurarse de que el resto estuviera descansando en sus camas individuales, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara los suaves ronquidos de Naofumi. El hombre probablemente estaba exhausto como lo estarían todos después de participar en la ola. Aún así, el descanso no llegaba fácilmente a los cansados. Reflexionó sobre lo que haría con el asunto de Aultcray. Aultcray había mostrado cambios positivos y sería una pena que todo eso quedara en nada si Shirou no podía hacer su parte y recuperar al menos una fracción del hombre que alguna vez fue Aultcray. Usando la historia y las experiencias que había presenciado del personal de Aultcray, Shirou dedujo que la hermana menor de Aultcray no estaba tan muerta como Aultcray había asumido que estaba en su último encuentro. Tenía que buscar un rastro, y eso significaba posiblemente volver a los viejos hábitos de rastreo de los mercenarios y trazar un panorama más claro para poder seguir un misterio que llevaba varios años en marcha. El problema era que este caso era muy antiguo y que cualquier rastro de evidencia probablemente ya había desaparecido hacía mucho tiempo. No, ya no tenía que buscar de forma tan indirecta. Tenía acceso a mayores reservas de energía mágica y, como tal, no debería ser demasiado frugal si eso significaba causarse inconvenientes. Supuso que los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Aún así, tenía que probar si esto funcionaría en primer lugar. Sigue el rastro, murmuró. Un código místico apareció en su agarre. En el mundo moderno del que procede Shirou, era bastante común que las familias de magos tuvieran disputas sobre la sucesión. Por eso, la mayoría de las familias de magos optaban por crear un único heredero, pero en los casos en que nacían varios hermanos, podían producirse luchas internas. En tales casos, el heredero aparente sería bastante despiadado y perseguiría a cualquier hermano para eliminar la competencia. La pequeña daga que acababa de rastrear era uno de esos códigos místicos que podían rastrear la presencia de los lazos de sangre de alguien para evitar que escapara. La hermana de Aultcray podría caer en esta categoría si usara la imagen de Aultcray como catalizador del código místico. Efectivamente, una fuerza actuó sobre la daga, desplazando su punta en la dirección a seguir. El único inconveniente era que estaba destinada a un mago que tenía acceso al escudo de su familia y, por lo tanto, a mayores reservas. Incluso ahora le resultaba agotador mantenerlo. Al menos funciona, supuso antes de descartar la proyección. Le indicó la dirección que tendría que seguir con Naofumi y el resto después de que se registraran para algún tipo de ascenso en la iglesia de los tres héroes. Y luego todavía estaba la ceremonia de distribución del botín más tarde en la noche. Había mucho que hacer. Asintiendo, cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño. El agotamiento jugó un papel clave en el motivo por el cual había podido quedarse dormido tan rápidamente. Sin embargo, en las horas del crepúsculo, extrañamente sintió como si soñara con un cachorro de pelaje azul que vestía un taparrabos y se acercaba tentativamente y se acurrucaba contra su pecho, acurrucándose en una bola donde extendía audazmente sus extremidades. También soñó que Raptalia se despertaba con los ojos llorosos y rechinaba los dientes mirando al cachorro con envidia mientras miraba a Naofumi y fruncía los labios indecisa. Para un sueño, esto parecía terriblemente realista, pero Shirou no lo creyó en su estado de lucidez. Levantó la mano distraídamente y pasó los dedos por el sedoso pelaje del cachorro. Se quedó paralizado cuando notó que sus dedos estaban pasando por el pelo de Kale, que lo miraba parpadeando con satisfacción. La cola de su espalda se movía mimadamente. ¿Qué? Sí. Ahora estaba seguro de que esto era un sueño. No había forma de que no hubiera notado que Kale se acercaba a él, y mucho menos que se había transformado de perro a humanoide.
Al verla abrazarlo y luego acostarse de lado, antes de presionar su mejilla contra el surco de su hombro para ponerse cómoda, decidió firmemente cerrar los ojos nuevamente. Los furiosos ruidos del tanuki que se filtraban en sus oídos solo lo hicieron aún más incrédulo. Kale, eso no es justo. Y ahora había palabras reales en este extraño sueño. Sé cómo puede ser tan directo. El señor Naofumi ni siquiera me ha abrazado todavía y ya estás siendo tan atrevido. ¿Estaba realmente soñando en ese momento? Detente. Piénsalo. Teniendo en cuenta lo que acaba de pasar él y su realidad hoy, la alucinación bien podría ser algún tipo de efecto secundario. Estaba cansado de los acontecimientos del día. Eso fue todo. Se despertaría solo en su saco de dormir a la mañana siguiente para ver a aquel completamente renovado y radiante, mientras Raptalia tenía bolsas bajo los ojos por mirar demasiado a Naofumi, que aún no se había despertado. Perro 1, Tanuki 0. En otro lugar, se había corrido la voz rápidamente sobre los acontecimientos de la más reciente ola de calamidades, e Itsuki sabía ahora más que nunca que necesitaba adquirir el arco que todavía estaba en la tienda de Erard. Por lo tanto, había aparecido en la herrería al amanecer después de prácticamente rogarle a Motoyasu y Ren con sus acciones de distribución de la ola que lo ayudaran a comprarlo. ¿Quién podría haber esperado ese giro repentino? De ninguna manera. Estás mintiendo, ¿verdad? Itsuki se tambaleó hacia atrás con incredulidad mientras Erard permanecía inexpresivo frente a él. ¿De verdad alguien ya lo compró? Erard se cruzó de brazos y se encogió de hombros. Los negocios son los negocios y la persona que lo compró cumplió con los requisitos que Shirou le había pedido. Mala suerte, héroe, pero llamó la atención de alguien justo antes de que llegaras aquí. OMS. Mi madre debería saber que no usó arco. Una sombra apenas pudo contener su diversión antes de responder con cara seria al destinatario. Tu madre dice que te queda muy bien, así que quédate con ella por ahora. Si es como la otra arma, puede que incluso sea un arma de clase héroe. Esto puede ser bueno para ti, y no es como si no pudieras aprender con el tiempo. Bien. Gracias por leer y perdón por el capítulo más corto. Hoy fue el cumpleaños de mi hermano pequeño y terminé pasando demasiado tiempo allí. Próxima actualización. Unsman V2. Patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado del destino oscuro. K. El pico solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del diario del superviviente. Amazon.com/dp/b08vddgn7z